Y a las 8:49, Marcos, vamos al encuentro del doctor Roberto García Moritán, padre, diplomático de carrera. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Bien, me hizo gracia el comentario tuyo, María Herminia, de Sí, padre. padre. Bueno, debo decir, no sé si la audiencia lo sabe, le cuento que el hijo del doctor Roberto García Moritán está junto a Ricardo López Murphy, bueno, abrazando una carrera política. Supongo que usted debe estar orgulloso, porque bueno, la política y participar en política le cambia la vida. En cuanto a las miradas, la política a veces nos destruye la vida y otras veces es el remedio para reconstituirnos. Pero bueno, su hijo, no sé si es el único, desconozco su vida, doctor, pero se lo ve bien plantado en sus miradas. Muchas gracias, María Herminia. Sí, yo creo que son momentos que la República necesita el compromiso. Y como padre a veces uno sufre, pero yo creo que son momentos donde el país necesita que la gente se comprometa. ¿Sabe lo que más me gustó desde ese punto de vista? Bueno, de su hijo, de lo que le escuché? Lo digo en mi manera, ¿no? Ni por las tapas se me ocurriría irme de mi país. Quiero un país distinto por mis hijos. Creo que tiene 3 hijos, creo, le escuché. sí, y yo creo que ese es el punto importante, el compromiso y el no tomar el camino de la ida, sino de seguir luchando. Así es. Y si todos empezamos a luchar, creo que el futuro nuestro podría ser mucho mejor. Doctor, tengo 3 temas para hablar con usted. Uno, se fue la embajada de Dinamarca. Esto porque es ahora, reciente. ¿Eso qué implica? Y es realmente poner de manifiesto que la Argentina no es un país relevante para Copenhague. Copenhague está cerrando Argentina y Tanzania en África, con lo cual pone de manifiesto que no prioriza las relaciones con nosotros. Pone de manifiesto que la embajada central para Dinamarca va a ser Brasilia, y desde Brasilia van a tener relaciones diplomáticas con nosotros. Antes, desde Buenos Aires, manejaban Dinamarca, Paraguay y Uruguay. El embajador de Dinamarca en Buenos Aires era concurrente en esas 2 capitales. Ahora el embajador en Brasilia va a ser concurrente en la Argentina, en Paraguay y en Uruguay. Quiere decir que para Copenhague la Argentina está en un nivel parecido, por así decirlo, a Paraguay o Uruguay. Muestra una cierta irrelevancia de la Argentina en términos comerciales, pero también en términos políticos, porque a veces no siempre este tipo de cuestiones se midan por la balanza comercial, se mide por la influencia del Estado en el contexto de la comunidad internacional. Y la Argentina ha ido perdiendo prestigio y evidentemente a la luz de los daneses no cuenta con ese elemento que justifique tener una embajada, con lo cual sí es doloroso para la Argentina y merecería una reflexión interna. Doctor, el otro tema tiene que ver con, usted ha escrito y conoce sobre esto que se está viviendo en Afganistán y bueno, el epicentro ahora son la cantidad de muertos en estos atentados. ¿Se equivocó el presidente Biden en su decisión, que ya venía de Trump? Eso lo sé, pero a la luz de los hechos. Es difícil decir saber si se equivocó o no, porque ya Trump había tomado la decisión también de abandonar a Afganistán. Son guerras muy complicadas. A la Unión Soviética tampoco le fue bien. Tiene una historia de pelear ese pueblo contra imperios extranjeros históricamente conocida. Si Biden hizo bien o no, yo creo que es difícil apreciarlo. Mi impresión era que era una guerra, por lo visto, no ganable y consecuentemente alguien tenía que tomar la decisión. Siempre para una democracia son decisiones difíciles, empezar una guerra como terminarla. Pero estamos frente a un tema de una complejidad enorme, porque es quizás, o sin el quizás, es el país más rígido en términos de aplicación de la ley sharia, la ley islámica, con lo cual
puede ser santuario de terrorismo a escala global. Bueno, ahí me quería detener. Énfasis, me quería detener porque usted incluso lo escribió esto y la preocupación de, bueno, de los organismos internacionales al respecto. Usted recién dijo que puede ser santuario de una ola de violencia para el mundo, ¿no? Porque es un estado teocrático, ¿verdad? Es un estado, sí, absolutamente teocrático. Ya conocemos otro estado teocrático que es Irán, chiita, los afganos son sunitas, pero sin esa diferencia, sin duda, persigue la aplicación de la ley islámica a escala global, con lo cual el yihadismo y un yihad nuevo, una campaña contra el infiel para ellos, es algo que está en el pronóstico prácticamente de todo el mundo, con lo cual el tema es grave desde esa perspectiva. Doctor, cuando uno dice, perdón, ¿no?, que lo interrumpa, sí, pero para entender mejor esto, cuando uno habla de un estado teocrático en donde, bueno, se lucha contra el infiel, que no coincide con su visión, sí, religiosa del mundo, esto también va más allá y es el infiel somos todos, no es solamente dentro de su estado. Sí, no solamente eso, sino dentro de los propios musulmanes. Para ellos los chiitas no son los más amigos del mundo, con lo cual es de una complejidad enorme. Y la posibilidad de que musulmanes extranjeros radicalizados vuelvan a integrar filas de estos grupos terroristas y se asienten en Afganistán es un hecho muy concreto. Y el tema de preocupación no solamente a escala global, sino incluso regional. Los países musulmanes que rodean a Afganistán están muy preocupados, incluyendo el propio China. China tiene frontera. Tiene cerca de 80 kilómetros de frontera con Afganistán, sobre una provincia que tiene cerca de 30 millones de chinos musulmanes y viene teniendo un problema Beijing con ese territorio de su país muy grande y aplicando una represión muy violenta, con lo cual China va a ser quizás la próxima potencia que va a empezar a tener problemas con los talibanes. Por el momento está intentando mantener una relación civilizada, conservan la embajada en Kabul, han tenido aproximación con los talibanes, pero sin duda puede tener una repercusión en el orden interno chino muy grande también. Doctor, perdón, sí, una cosita, Marcos. ¿Y Rusia también lo mira con cuidado o no? Y sí, Rusia tuvo, bueno, la Unión Soviética tuvo la derrota. Rusia tiene un problema también en su propio territorio con grupos musulmanes radicalizados, con lo cual sí, estamos ante una situación compleja y esto se da en medio de una lucha por la hegemonía y el poder mundial, con lo cual hay variantes nuevas que están surgiendo que son para mirar con mucho cuidado. Doctor Marcos Pereira lo saluda, buenos días. Hola, ¿qué tal, Marcos? ¿Y están solos los talibanos o digamos, tienen alguna ayuda o este movimiento es muy individual? Y yo creo que hay una mezcla de circunstancias. Sí, durante la guerra tuvieron ayuda incluso de suministro de armas, y en ocasiones dadas por Rusia y en otros momentos incluso por China. Y se quedaron con las de Estados Unidos, seguro. ¿Perdón? Y se quedaron con las de Estados Unidos. Bueno, se quedaron con las de Estados Unidos y tienen una fuente de ingresos que es la amapola. Con lo cual es obvio que muchos países han contribuido en el tráfico de estupefacientes en ese marco, ¿no? Aquel viejo camino de la seda, ¿no? Un problema de una gravedad que tiene aristas diversas, incluso el narcotráfico. Claro. Cuando usted habla, y voy finalmente al artículo que le leí el otro día, por el cual le pedí de charlar un ratito esta mañana, pero cuando usted habla, el mundo está buscando sus nuevas hegemonías, y esto y qué más. O sea, porque uno en una lectura tan simple dice, bueno, es entre Estados Unidos, China, ahí está la cuestión. ¿Usted qué está viendo, además? Bueno, yo creo que estamos en momentos muy complejos, María Niña, y eso incluso puede tener influencias en nuestro país. En definitiva,
definitiva, la lucha hegemónica no es exclusivamente entre Washington y Beijing, ya. Es en términos de valores. Una comunidad internacional con la principal potencia de eventualidad que la fuera China, que es un gobierno autoritario, el partido único, va a tener su influencia a escala global. Los valores, las libertades individuales tales como las hemos conocido pueden tener un proceso diferente. No es lo mismo un occidente que abraza valores individuales, la defensa de los derechos humanos y la democracia, que un país que pasa a ser de peso absoluto con una visión autoritaria interna en su propio país, y evidentemente se traduce en términos de política exterior también. Con lo cual sí, estamos ante dos esquemas de poder individualmente de Estados Unidos de una enorme complejidad, y eso tiene y suele tener efectos en los países periféricos. ¿Cómo repercutirá en América Latina ese aspecto del poder e influencia de China, un país autoritario con democracias débiles y algunas en transición? Bueno, son cuestiones que iremos viendo, pero yo creo que ese va a ser un punto central de los próximos años. De hecho, una de las iniciativas del presidente Biden, además del cambio climático, es justamente una cumbre de democracia, fortalecer el concepto de los valores. Yo creo que la coalición en términos de democracia, derechos humanos, va a jugar un papel muy importante en la política de Estados Unidos. También el Papa había llamado, ya creo que el año pasado o el anterior, ¿no?, a rever estos temas. Sí, yo creo que el Papa tiene una doble vara para mirar la cuestión. Por un lado, la Iglesia ha intentado reubicarse en China, un país ateo, pero con una gran necesidad de muchos cientos de millones por una vida espiritual más amplia, con lo cual la Iglesia Católica tiene un buen mercado para atraer fieles, con lo cual China tampoco está muy interesado en esa presencia, y quizás uno de los puntos centrales de la negociación del Papa Francisco ha sido tratar de ingresar a China, como lo hicieron los jesuitas hace varios cientos de años, con fuerza frente a esa necesidad espiritual que muestra parte de esa comunidad china. Con lo cual sí, estamos en un mundo donde los valores de vida para muchos de nosotros esenciales pueden estar empezando a sufrir de una manera que no lo hemos visto de forma igual cuando la lucha era con la Unión Soviética. Claro. Doctor, ahora sí voy a ese artículo publicado, creo que este jueves fue en Infobae, sobre la depredación del calamar patagónico en Malvinas. Que esto puede ser un título, pero tiene un trasfondo de nuestra cuestión económica y de nuestro, de nuestra parálisis política internacional, ¿no? Y yo creo que tiene dos elementos, por un lado, interno nuestro. La Argentina no termina de tener una política adecuada para el Atlántico Sur. Y no es solamente esta administración. Hace tiempo que no se tiene una visión estratégica e incluso geopolítica de lo que está ocurriendo en el Atlántico Sur y en la defensa de nuestros recursos. El enfoque con relación a Malvinas siempre es el tradicional, ir a Naciones Unidas, pronunciar declaraciones importantes, pero de efecto relativo. No hay una visión estratégica ni acciones posibles a encarar. El tema de la depredación de la pesca y el mal manejo isleño, de cómo lo están haciendo, porque desde que se fueron del Brexit el Reino Unido, evidentemente las islas no tienen la misma comodidad económica y comercial. Consecuentemente están dando más licencias de pesca en aguas circundantes al archipiélago, lo que es recomendable para una pesca responsable. Claro, usted menciona lo de España, ¿no? Bueno, esa sociedad entre España, el Reino Unido y las islas es una cosa intolerable y es incomprensible. Que habiendo estado hace un mes y medio el presidente de España acá, son temas que no se toquen. Las islas ha sobrevivido en estos 30 años gracias a esa sociedad con España, a punto tal que ha sido España y el gobierno español que ha logrado que el calamar ahora ingrese
a Europa, a la Unión Europea, sin pagar aranceles. ¿Y la Argentina qué está haciendo? Es decir, ¿dónde está la diplomacia argentina? ¿Dónde está la visión estratégica que debería tener la Argentina en defensa de espacios marítimos como de los recursos atlánticos? Porque acá uno no ve que el tema esté siendo considerado, ni siquiera haya reflexión al respecto, y eso es preocupante. Como siempre, doctor, un placer enorme, ¿eh? Muchas gracias por su tiempo. Gracias, María Mía, muchísimas gracias por el llamado. A usted, el doctor Roberto García Moritán, como le dije, padre.